Buenos días, hoy vamos a terminar la serie Exégesis heterodoxa del Apocalipsis con Julio. Hola Julio. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola a todos. Pues en este último episodio vamos a hablar de los últimos capítulos del Apocalipsis, pero antes les recuerdo a los espectadores que YouTube promociona los vídeos con mayor número de me gusta y comentarios. Dicho lo cual, Julio, cuéntanos. Pues nada, eso como bien comentas, hoy terminaremos de ver el Apocalipsis y bueno, pues vamos a ello si quieres, que empezamos con el capítulo 20. Vamos allá. Ok, pues bueno, pues en el capítulo 20 lo primero que nos habla es de los 1000 años, ¿no? Y pues lo que nos dice es que con la segunda venida de Cristo, tras las plagas postreras, un ángel desciende del cielo y apresa a Satanás y lo arroja al abismo, para que durante 1000 años no engañe a las naciones. Pero tras este milenio, que es el milenio sabático que pasan los salvos en los cielos con Cristo, Satanás es soltado de nuevo y junto con los resucitados en ese tercer milenio, que son los resucitados para condenación, pues durante un breve tiempo hacen frente de nuevo a Cristo, ¿no? Y expone como en ese tiempo ve como los que han sido sacrificados en el mundo a lo largo de la historia a causa de la fidelidad de su palabra son los salvos en la primera resurrección, es decir, en la segunda venida. Cristo viene en la segunda venida, resucita a los salvos, de toda la historia, ¿no? Desde Adán, y se los lleva al cielo. Son transformados a sus cuerpos inmortales, porque en el cielo no se puede vivir con estos cuerpos mortales, y pasan 1000 años reinando con Cristo. De hecho, lo que dice es que son coronados con Cristo y reinan con Él durante esos 1000 años en el cielo y juzgan al mundo que les juzgó a ellos. Juzgan al mundo, yo entiendo que relativamente, es decir, revisan el juicio, porque el juicio ya lo ha hecho Cristo, ¿no? Eso es lo del libro de la vida y demás, y los que son borrados del libro de la vida, porque Cristo ya ha valorado quién ha sido fiel y justo y quién no. Entonces, los salvos podrán revisar todo el juicio investigador, que es el que se está haciendo todavía ahora, de quién ha sido justo para ser salvo y quién no. Y entonces, pues los salvos podrán ver todos los misterios, todas las conspiraciones, todo lo que ha pasado, todas las actas y la instrucción del juicio, pues la podrán ver estos salvos. Mientras que los demás muertos de la historia y del mundo, que no habiendo sido fieles a Dios, pues no resucitarán hasta la segunda resurrección, pasados esos 1000 años, cuando sea soltado de nuevo Satanás y irán todos juntos con él al juicio final, ya que Satanás pues las engañará de nuevo y esto es lo que se conoce como la batalla final de Gog y Magog. Cuando la Jerusalén celestial desciende por segunda vez a la tierra en la tercera venida. En la primera no toca, en la segunda venida, digamos, que es la primera de descenso de la Jerusalén celestial, no toca el suelo, porque esta tierra es impura. Pero en la segunda, o sea, en la tercera venida, la segunda vez que viene, pero es la tercera venida, pues sí toca el suelo porque la tierra ya ha sido purificada por el fuego en la segunda venida y entonces sí se posa. Y ahí es cuando la Jerusalén celestial desciende por segunda vez, estos ejércitos de Satanás y sus naciones la rodean para tratar de destruirla. Pero en cambio descenderá fuego y azufre del cielo y los consumirá a todos. Esto es lo que se llama el infierno, ¿no? El lago de fuego. El dragón y Satanás y la bestia y el falso profeta y el anticristo y todos sus seguidores son consumidos en este fuego, que no es, digamos, eterno, ¿no? Porque dice aquí, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En realidad, no es que vayan a ser atormentados eternamente, es decir, como dice, son consumidos según sus pecados. El que ha pecado poco se consume rápido y Satanás es el último en consumirse porque es
último responsable de todos los pecados cometidos y de todo el pecado existente. Entonces, él tarda más en quemarse. Entonces, viene el anticristo y reina durante unos años. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Se lleva a los 144.000 salvos? ¿O qué es lo que hace exactamente? ¿Lucha físicamente contra el anticristo? ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, el anticristo, como vimos, no viene, ya está. Es decir, el anticristo es el papado porque es el que gobierna durante 1260 años, primero, que es desde el 538 que se instaura el papado como sumo gobernante del mundo occidental, por así decir, hasta el 798 cuando es depuesto por Bertie. Esos son los 1260 años. Y luego, como estamos viendo, el papado, al final, en el final de los tiempos, él dice en la profecía que este poder, este anticristo papal, volvería a resurgir y a cobrar poder y a ser el líder, por así decir, mundial durante un breve tiempo, que es lo que estamos viendo ahora con el tema del nuevo orden mundial, Agenda 2030, Laudato Si, Laudato Deum, Fratelli Tutti. Él es el que va marcando la pauta, es el que a todos los presidentes van a rendirle tributo, y el que está en medio de todas las agendas y del que ensalza la ONU y demás. Entonces, cuando llegue Cristo, llegará un momento en el que salen las plagas, ¿no? Se empiezan a dar las plagas y el mundo entra en el caos completo y absoluto después de que este anticristo y la bestia, que es el imperio que domina el mundo entero, pues persiga a los justos y demás, ¿no? Y ponga la marca y todas estas cosas. Y entonces vuelve Cristo después de la guerra de Armagedón, que es la séptima plaga, en plena guerra, viene y recoge a los que han sido justos y santos. ¿Cuántos son esos? Millones, millones y millones. Pero hay 144.000, que yo entiendo que es un número simbólico, porque se refiere a 12.000 de 12 tribus, de las cuales esas tribus están perdidas, no existen. Lo que sí representa un poco, entiendo, esas 12 tribus son caracteres, ¿no? Porque lo que Cristo busca es la gente que ha limpiado su carácter, que ha santificado su carácter, que lo ha purificado a imagen de Cristo. Y en ese sentido, como que hay, pues como el zodiaco, por así decir, ¿no? Que hay 12 casas y cada signo tiene unas características. No es el zodiaco porque la Biblia y Cristo no se basa por eso, sino por características de las personas. Pues yo qué sé. Uno instruye mucho en la palabra, ¿no? Es muy instruido. Otro es muy dadivoso y ayuda mucho a las personas. Rasgos de carácter, ¿no? Entiendo. Y es simbólico. No sé si serán 144.000 o 1.000.000 o... Y luego hay muchos más millones salvos de toda la historia. Es decir, desde la época de Adán, los antediluvianos, de Moisés, de Abraham, de todas las épocas, hay salvos. Entonces esos van a resucitar también y ascender al cielo con Cristo en la Jerusalén celestial, que ahora veremos la descripción de cómo es esta Jerusalén celestial. Vale, entonces viene Jesucristo y se lleva a los 144.000 salvos, pero Sí, también se lleva a los justos que murieron en épocas anteriores. claro, claro, a todos, desde Adán. Adán mismo será resucitado y será salvo, y Eva, y Matusalén, y Enoc. Bueno, Enoc no, porque Enoc ya está en el cielo, pero Abraham, Moisés no, porque Moisés fue de las primicias. Es decir, Elías fue llevado al cielo en vida, igual que Enoc, y Moisés fue resucitado. Cuando Jesús resucita, pues se lleva también a las primicias. Es como una muestra de los que Elías representa a los que van a ser salvos sin conocer la muerte, y Moisés representa a los que van a ser salvos después de haber muerto. Entonces son millones, serán millones y millones. Vale, entonces se los lleva a la Jerusalén celestial, pero ¿qué más hace Jesucristo en la tierra? ¿Solamente viene a salvar a los salvos y a los justos?
o Con el qué hace resplandor, más? claro, con el resplandor de su venida arrasa la tierra entera. Porque esta tierra es toda de pecado, entonces ante la luz, su luz purificadora, digamos, lo quema todo. Igual que pasa, digamos, luego en la tercera venida, que arrasa con Satanás y todos los condenados que no han tenido fe en él ni han sido justos, pues en la segunda venida hace más o menos lo mismo, arrasa con toda la tierra. En la tercera venida, cuando viene, la tierra ya está desolada y vacía. Ahora, como veremos, Satanás, de hecho, se pasa 1000 años aquí, apresado, sin nada, ni nadie a quien manipular, ni nada que hacer más que estar, eso, en una tierra desolada y vacía. ¿Y solamente se quedará Satanás o también los otros demonios? Pues yo entiendo que los otros demonios también, sus ángeles caídos supongo que también se refiere a Satanás particularmente, pero entiendo que los ángeles caídos también, porque también serán juzgados y condenados en la... De hecho lo dice, incluso el hombre, el salvo, juzgará incluso a los ángeles. Claro, se refiere a los ángeles caídos, no a los ángeles de Dios que no tienen, no van a ser juzgados por nada. Pero el hombre salvo juzgará incluso a los ángeles. Vale, o sea que viene Jesucristo, se lleva a Los aprecia. los justos y a los salvos a la Jerusalén celestial y con su luz arrasa lo que hay en la tierra que es malo. Toda Bien. la biosfera. No, no, pero no solo lo que es toda la biosfera. Se entiende que todo, árboles, plantas, animales, todo. La tierra queda desolada y vacía, reducida a cenizas. Vale. Porque es como la tierra, como solo queda lo malo, se convierte como en un vertedero. Entonces, lo que llaman infierno es la Gená, en la Biblia es la Gená, que es como el vertedero, el basurero donde se quemaba la inmundicia para que no infectara, no contaminara, ¿sabes? Mm. No fuera un foco de infección. Entonces, el pecado infecta también, porque el pecado, digamos, pues los malos hábitos, todas esas cosas se transmiten, ¿no? Entonces, por eso lo arrasa, no queda rastro. Y solo Satanás queda y sus ángeles caídos en ese desierto desolado. ¿Y qué es la Jerusalén celestial? ¿Eso dónde se encuentra, si se puede saber? Pues ahora lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 21 lo vemos. Así que termino el 20 y lo vemos. Vale. Pues dice, habla del juicio ante el gran trono blanco, ¿no? Dice que seguidamente se nos da la visión de un gran trono blanco y a Cristo sentado junto a él. En el trono se entiende que está el Padre, del cual huían tanto los que se le opusieron en el cielo como en la tierra, es decir, tanto los ángeles caídos de Satanás como los hombres. Y serán juzgados tanto los grandes como los pequeños por los actos de sus vidas, y quien no está registrado en el libro de la vida de los cielos es arrojado al lago del fuego, que es la muerte segunda y definitiva. Vale, pero vayamos primero por la segunda avenida y qué es lo que Uh-huh. ocurre. Porque Mm. claro, entonces se lleva a los justos y a los salvos. Pero eso no es hacer ya un tipo de prejuicio de No, es criba. que precisamente, claro, precisamente el juicio se ha realizado durante estos 6000 años. Es decir, estos 6000 años, nuestras vidas, son una prueba de nuestro carácter, de nuestra bondad y de nuestra fidelidad hacia Dios. Esta es una vida de prueba. Entonces, reconoces la verdad y a Dios, eres fiel a ella, la practicas con sus mandamientos, siguiendo las instrucciones. Entonces, el que las ha seguido, todo esto se está llevando a cabo un juicio investigador durante un tiempo de gracia. Es decir, si no tuviéramos un tiempo de gracia, que significa que no somos condenados por nuestros pecados, porque si fuéramos condenados por nuestros pecados, tendríamos que morir, estar muertos todos ya. Quien no ha mentido, quien no ha robado alguna cosilla, aunque sea en el supermercado, tal o cual, ¿sabes? Todo eso es condena a muerte. La paga del pecado es muerte. Todos estamos... Pero Dios nos concede un periodo de gracia, una vida, en la cual, una vida para cada uno y un periodo de tiempo para hacer esa instrucción en la cual se valore a la humanidad. Entonces,
el que se ha arrepentido de sus pecados, porque todos somos pecados, y se esfuerza en dejar de pecar, en seguir las instrucciones, por fe en Dios, entonces ese es salvo. Todos los que cumplan esos requisitos, que acepten el pacto, porque es un pacto, es decir, te concedo un periodo de gracia para que te vuelvas a sujetar a la ley, a reconocerme, a volver al orden, a no cometer crímenes, delitos, pecados. Y entonces, si vuelves y dejas de ser un criminal, un pecador, pues no te voy a condenar, porque yo no quiero condenarte, yo solo quiero que dejes de pecar, dice Dios, ¿sabes? No quiero condenarte, solo que dejes de pecar, porque si no te tengo que condenar. Entonces, pues eso, los que han hecho ese trabajo serán salvos. Y los que no, pues no, por la razón que sea. Vale, entonces en estos 6.000 años Dios y Jesucristo nos han estado viendo y juzgando y entonces cuando viene por segunda vez Jesucristo sabe a Mm, quiénes tiene que llevarse a la Jerusalén celestial. exacto, claro. Todos sus ángeles han estado. A ver, igual Dios no está ahí sin hacer nada. Es decir, nos ha dado su palabra, inspira a las personas para que le demos a conocer, para que podamos ser salvos. Y de hecho, si hay una doctrina espiritual conocida en todo el mundo y difundida más no poder, es la bíblica. En contra, más bien mal predicada y tal, pero conocida por todos lados. Es decir, que el que quiera puede leerla, conocerla y ver cómo los propios que dicen que la predican muchas veces hacen lo contrario y dicen lo que no es. Pero bueno, ahí está. Pero entonces si solamente se lleva a los justos y a los salvos en su segunda venida, aquí Mm. en la tierra quedarían tanto los vivos que no se han portado bien como los muertos que se portaron mal. ¿Y entonces todos estos Claro, quedan destruidos por la luz de Jesucristo en su segunda venida? sí, los muertos ya están muertos. Se quedan como están 1000 años más. Y los que no están muertos se mueren y se reúnen con los que ya lo estaban. Y se quedan 1.000 años más en la tierra, Eso es. Bueno, en la tierra, en la tumba. en la tumba. Sí, durmiendo, porque dice lo que la Biblia dice es que los muertos duermen y nada saben. Los que resucitan dice que es como si se hubieran ido a dormir la noche anterior y se despertaran. Y se despertaran, pero con cuerpos total nuevos, renovados, que no enferman, si tenían enfermedades, no, ya no tienen nada, están perfectos. Con una edad joven y con tal. Mientras, eso sí, que los que son resucitados para condenación en la tercera venida, esos resucitan prácticamente como se murieron cuando se murieron, ¿sabes? Si estaban hechos un cascajos, si eran viejos viejos, y, ¿sabes? Entonces, Jesucristo en su segunda venida arrasa la tierra con su luz y se lleva a los justos y a los salvos. Y aquí en la Ujú, tierra pues muere todo, incluso los animales y las plantas, y también las personas que no se han portado bien. ujú. Pasan 1.000 años y vuelve otra vez Jesucristo. Eso es. Pero no solamente él, sino viene con la Jerusalén celestial que ya por fin se posa en la tierra. Claro, la primera vez también viene con la Jerusalén celestial, pero no se posa en la tierra. La segunda vuelve y sí se posa, porque la tierra, digamos, sí que ya ha sido purificada y ha reposado y está como santificada. Entonces resucita a los muertos condenados de toda la historia y Satanás los vuelve a engañar y a junta un enorme ejército para atacar la Jerusalén celestial y pretender eso, salvarse y acabar con los justos y con Cristo y demás, pero en ese mismo instante son fulminados. Pues vaya, entonces, si en la tercera venida, después de estos 1.000 años de reposo de la tierra, vuelve Jesucristo con la Jerusalén celestial y resucita a los muertos no justos y no salvos, pues Mm. todos estos muertos no justos y no salvos, pues tendrán un aspecto casi como de los zombies. Pues igual sí, no sé qué aspecto tendrán, pero posiblemente como zombies o como, sí, algo así. Algo, gente, aunque tengan un aspecto de personas, en realidad aunque tengan un aspecto de personas normales comparados con los salvos que serán seres de luz reluciente de 4 o 5 metros, serán como eso, como una plaga, un ejército así
de langostas o de hormigas. Bueno, sí, claro, como tú me decías, pues se resucitarán con el cuerpo que tenían al morir. Pero entonces, al resucitarlos, ¿con qué finalidad los resucita Jesucristo? Informarles de que han sido, de cuáles son sus cargos, cuál es su condena y ejecutarlo en justicia. Porque antes han muerto por lo que sea, por sus injusticias, por lo que sea, pero no se les ha aplicado un, digamos, el proceso judicial, no se ha consumado en ellos. Igual que con los salvos se aplica el proceso porque son salvos, se arrepienten y demás, los condenados tienen que ser ejecutados. ¿Y ya no tienen tiempo de arrepentirse? No, no lo sé, sí que habrá la posibilidad, pero en principio no parece. Porque lo que dice es que Satanás los vuelve a engañar a todos, ¿sabes? No sé si alguno Ya. podrá arrepentirse antes o tal, pero en principio lo que dice es que Satanás los volverá a engañar a todos y los utilizará para atacar a Dios de nuevo. Entonces, ¿Y da algún periodo de tiempo aproximado entre que Jesucristo resucita a los no justos y no salvos y cuando el demonio les vuelve a engatusar? yo creo que ahí hay un periodo de tiempo, es decir, puede ser una generación, igual pasan 20 o 40 años, no lo sé. Pero yo creo que sí que hay no sé, unos meses o unos años, pero sí es un proceso de tiempo. Pues bien, si quieres podemos hablar de las características de la Jerusalén celestial. Sí, sigo con el 21 y ahí lo vemos. Dice que, pues eso, en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque claro, tras esto, tras el juicio final y la ejecución de Satanás y los condenados en el lago de fuego en la tierra, se consuma el pacto. Dice que hecho está y se da lugar a un cielo y una tierra nueva o renovados. Es decir, sin enemigos, ni pecado de ellos, ni pecado en ellos, por lo que tampoco habrá más muerte ni cosa alguna por la que afligirse, porque dice que Dios mismo consolará y subsanará toda aflicción de los salvos, que morarán al fin con Dios mismo, como lo hizo Adán y Eva en el principio de la creación del mundo. Luego, precisamente, nos habla de la Nueva Jerusalén, ¿no? Y dice que a continuación se nos da una descripción general de cómo es la Jerusalén celestial que descenderá del cielo. Y se nos dice que resplandece como una piedra preciosísima de jaspe y que está rodeado por un alto muro con 12 puertas, 3 a cada uno de sus 4 lados, por lo que su planta es cuadrada y sus medidas son de 12.000 estadios de largo, ancho y alto, lo que siendo un estadio una medida que equivale entre 158 y 185 metros, pues nos da unas medidas de 1.900 a 2.200 kilómetros. Imagínate el tamaño. O sea, como España, más grande que España, de una ciudad que vuela de un tamaño más grande que España. Dice, bueno, y al ser estas dimensiones, digamos, unos 2.000 kilómetros de largo, ancho y alto, pues básicamente puede corresponder a dos formas, un cubo o una pirámide. Entonces yo abogaría más por la pirámide. Me parece que debe ser más una pirámide. Pero bueno, tampoco puedo aseverarlo. Y dice que está rodeado por un muro de cerca de 80 metros de alto, hecho de jaspe. Mientras que la ciudad es de oro puro cristalino. Claro, date cuenta que tiene que ser muy grande también porque todos los salvos de todos los tiempos van a habitar ahí durante 1.000 años. Y dice que sus cimientos son de las 12 piedras preciosas del efod. El zafiro, jaspe, ¿sabes lo que es el efod? El pectoral este que lleva el sumo sacerdote, que son 12 piedras. Una por cada tribu o familia. Y dice que en ella no hay templo porque Dios y el Cordero son su templo y su luz. Y por eso tampoco necesita ni sol ni luna para alumbrarse porque en ella no hay noche. Y en ella no puede entrar pecado ni cosa inmunda, sino tan solo los salvos transmutados e inscritos en el libro de la vida.
Es decir, que los salvos vivirán en esa ciudad durante 1000 años en los reinos de Dios, porque esa ciudad volverá a los cielos y los salvos pues conocerán el resto de la creación de Dios, incluso el lugar donde vive Dios. Y ahí en la Jerusalén celestial es donde pasan los 1000 años que median entre la segunda venida de Jesucristo y la tercera. Eso es. Que en la segunda venida Jesús viene en esa ciudad, pero que no toca a la tierra esa ciudad, pero sí en la tercera venida. Entonces, en la tercera venida, pues es cuando se resucitan todos los no justos y no salvos a los que vuelve a engatusar el demonio. Y ahí es cuando se posa por primera vez, o se posa la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, y se hace el juicio final. Pero el juicio final, ¿cómo va a ser? ¿Algo instantáneo? ¿Como que llega Jesús y con su luz vuelve a quemar a todos los cuerpos de los resurrectos que se han pasado otra vez al bando de Satanás? ¿O cómo va a ser eso? Pues según lo entiendo, vuelve a Jerusalén, resucita a los muertos y pasa un periodo de tiempo en el que me entiendo que los ángeles o de algún modo se informa a cada uno de los pecados que ha cometido y que va a ser condenado por ellos. No sé si, como comentábamos anteriormente, tendrán algún proceso aún de redimirse o de que alguien abogue por ellos o lo que sea. Y bueno, si existe ese proceso como si no, ese proceso de información y revocación concluye y los que son condenados son engañados por Satanás para atacar la Jerusalén celestial y son consumidos en ese momento. Vuelve, digamos, a llover, se monta el lago de fuego y cristal, de azufre, y son consumidos todos, cada uno, como te decía, por un tiempo. Arde por un tiempo más o menos dependiendo del pecado, como si el pecado fuera gasolina. Pues el que tiene mucho pecado, mucha gasolina, pues va a estar durante más tiempo que el que tiene menos. Y una vez que eso se consuma, ya no existe pecado, porque ya todos los que hay están libres de pecado y nadie va a pecar nunca jamás y Dios va a gobernar directamente y hereden la tierra y Dios será el gobernante, o sea, Jesús será el gobernante directo, porque, a ver, la tierra originalmente fue una herencia dada por Dios al hombre, pero el hombre la perdió en manos de Satanás, y como es Dios, Hijo, el que la recupera, pues es su propiedad. Y entonces nos la vuelve a dar por heredad, pero con él como Señor. No sea que la volvamos a liar. Que vuelvan ¿Y se sabe dónde se posará la ciudad celestial? ¿Se han hecho conjeturas y especulaciones acerca de ese tema? Hombre, entiendo que será en tierra, ex tierra santa, mejor dicho. Volverá a ser santa cuando vuelva a estar Dios, porque de hecho algo es santo cuando corresponde, cuando es de Dios, es decir, sacro, sí, sacro, santo, cuando es de Dios. Si las cosas, o sea, el templo era santo cuando estaba Dios en él, cuando no, ya no. Y Jerusalén y Israel era tierra santa cuando era la tierra de Dios, no cuando Dios la abandona y ya no es su tierra, ¿sabes? Pero volverá ahí porque es como el punto donde se han desarrollado las cosas. Entiendo que será ahí. Vamos, de hecho lo dice, la batalla de Armagedón será ahí y será ahí. Lo que pasa es que luego entiendo que la Tierra volverá a ser terraformada, por así decir, con lo cual pues no tendrá la geografía que tiene ahora. De hecho lo dice, que serán valles suaves y praderas y pues, un ambiente mucho más afable. ¿Y así termina el Apocalipsis? No, aún nos queda el 22, que lo que nos dice que aquí se nos sigue dando una visión de la Jerusalén celestial, donde se nos indica que está el árbol de la vida a un lado y al otro de un río resplandeciente que emana del trono de Dios. Es decir, se nos sigue dando una descripción de la Jerusalén celestial. Y se nos habla de que la venida de Cristo está cerca.
Dice, se nos dice que Cristo vendrá pronto, entendiendo que 2000 años es un tiempo breve para Dios, y sobre todo ya en este punto en el que narra, digamos, que es el final, ¿no? De entender de estos tiempos, estos 2000 años. Por eso, porque a pesar de que nuestras vidas sean breves, pues para Dios 2000 años son como 2 días. Y nos recuerda, como en los primeros capítulos del Apocalipsis, que seremos bienaventurados y conoceremos la vida eterna si tenemos en cuenta las palabras proféticas de Dios y sus mandamientos justos. Porque habrá un momento en el que no se podrá cambiar de idea. Es decir, cuando se acabe, bueno, igual que cada persona, una vez que te mueres ya no vas a poder cambiar de idea. Si mueres, aunque sea una semana antes de que te mueras, si tú cambias, pues has cambiado. Porque eso, por ejemplo, es como la parábola esta de los trabajadores, sembradores, que dice que el que llega a la última hora de la jornada cobra como el que lleva la jornada completa, las 8 horas. Porque Dios es así. Porque quien ha hecho lo que es justo, antes o después, lo ha hecho. Pero cuando se acabe ese periodo de gracia, que pasará, pues yo entiendo que dentro de unos pocos años, es decir, en cuanto se marque el decreto de persecución, la marca y todas estas cosas, pues ya se cerrará el periodo. Quien sea fiel, será fiel, y quien no sea fiel, pues ya no será fiel. Y dice que eso, que no podrá cambiar de idea cuando termine este tiempo de gracia, poco antes de cumplirse los 2000 años y la caída de las plagas postreras. Y también vemos que solo se debe adorar a Dios, ya que, como vemos, Juan pretendió postrarse para adorar incluso al ángel mensajero que le mostraba esta profecía, y este ángel le advierte del grave error que esto supone, ya que solo se debe adorar a Dios. Así que cuanto menos a otros supuestos santos, vírgenes humanos y otros ídolos que además están muertos. Y adorar a los muertos o rendir culto a los muertos también es algo, digamos, aborrecible para Dios. Así que también nos indica que los bienaventurados son los que lavan sus ropas, es decir, que perfeccionan su carácter a semejanza del de Cristo, porque entrarán en la Jerusalén celestial y comerán del fruto del árbol de la vida. Mas todos los que ignoran o se le oponen, pues quedan fuera. Y dice que él, Jesús, es la estrella resplandeciente de la mañana, que era el título de Lucifer. Es decir, cuando Dios hizo al hombre, el mundo y tal, Lucifer era el que era como un poco nuestro tutor, pero es precisamente el que sembró el caos en el mundo al rebelarse contra Dios. Entonces, ese título, como Lucifer es depuesto, lo hereda, se lo apropia Cristo mismo. Y entonces dice eso, que Lucifer, Satanás, habrá sido completamente destruido y será precisamente Jesús quien le reemplazará como Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el mundo. Es decir, Satanás, este mundo es un mundo de iniquidad y de injusticia y de pecado, porque está regido por Satanás en última instancia. Cuando Satanás sea completamente depuesto, estará regido por todo lo contrario, por la luz, por la santidad, por la justicia, porque será Jesús quien será su Rey y Señor. Y bueno, asimismo invita al mundo entero a ser salvo y a beber del agua de vida eterna, que es la palabra. Y del mismo modo advierte a quien quite o añada a sus profecías y a la palabra, que se le añadirán a éste las plagas y se le quitará del libro de la vida. Y nada, pues se nos desea la gracia del Señor a todos y amén y fin. ¿Y cuál es la estrella de la mañana? ¿Venus? Sí, tradicionalmente se conoce es Venus, porque es como la primera que se ve al amanecer o algo así, parece. Pero Vale. no está referida realmente, es algo simbólico, porque a quien se refiere es eso, a la luz del mundo. Vale, entonces dices que el título de la estrella de la mañana que perdió el diablo, ahora se lo llevará Jesucristo. Lo cual me lleva a pensar o a preguntar qué diferencia hay entre Jesucristo y Dios.
¿No son la misma persona? No son la misma persona, pero ambos son Dios, son divinos. Es decir, Dios son dos personas, el Padre y el Hijo, que comparten un mismo espíritu, una misma voluntad, una misma conciencia, su Espíritu Santo. Entonces son dos personas, uno es un padre y el otro es su hijo, unigénito. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, ahí no hay una reproducción sexual, obviamente, sino que es como las células, pues, ¿entiendes? O como Adán, como Eva, que salió de Adán, ¿no? ¿No salió Eva de la costilla de Adán? Pues eso, como si de una parte de Dios sacara a su propio hijo. Entonces su naturaleza es el único ser que, igual que el Padre, es de naturaleza divina. Igual que Eva era el único ser que, igual que Adán, era de naturaleza humana. Entonces, pues eso, son dos personas y tienen la misma autoridad, porque además su objetivo, su espíritu es el mismo. Ambos son los creadores, ambos existen desde antes de la creación. Es decir, lo primero que manifestó el Padre fue a su Hijo, que es su propia naturaleza, de su propia naturaleza. Y luego, entre los dos, crearon. Es decir, el Hijo no es creado, el Hijo es engendrado. Igual que tú eres engendrado, ¿no? Tú no eres creado. Entonces, o sea, tus padres no te crearon a ti. Dios creó al ser humano o a los ángeles, ¿no? Son criaturas, pero tú eres engendrado. Tú sales de tu madre y de tu padre. No te crean, no te diseñan, no te... Entonces, la naturaleza del hijo es la misma que la del padre, igual que tu naturaleza es la misma que la de tus padres, humana. La naturaleza de Cristo es la misma que la de su padre, divina. Y por lo tanto, como ser de naturaleza divina es Dios. Esto es lo que discutía y por esto es la rebelión de Lucifer, ¿no? Y por esto se volvió Satanás, porque pretendía ser como el hijo, pretendía entrar en los consejos del padre donde solo puede entrar el hijo, porque solo el hijo es igual al padre. Pero Lucifer pretendía ser, al ser el primero, la primera criatura, el primer ángel creado, se creía igual al hijo. ¿No? Pretendía ser igual. Y entonces, claro, al disputar al hijo también está disputando al padre, está disputándolo todo. Y claro, lo que se hizo es poner en su lugar, se le dio también la oportunidad de retractarse muchas veces, pero no lo hizo. O sea, que el diablo fue la primera criatura, mientras que Jesús fue engendrado. Sí, fue el primer co-creador, por así, el primer y único co-creador. Porque de hecho es lo que representa, es decir, Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios también en ese sentido, en el sentido de que nosotros también somos engendrados, pero no somos divinos, somos humanos. Ni somos tampoco celestiales. Los ángeles habría como tres niveles: el nivel divino, el de Dios, en el cual están el Padre y el Hijo; el nivel celestial, el de los ángeles, que son criaturas, pero del cielo, digamos, del reino de Dios; y los humanos, que somos criaturas del reino de la tierra. Pero bueno, también podemos ir a los cielos, porque de hecho lo que te dice es que la Jerusalén celestial irás a los cielos y conocerás los cielos y serás solo un poco menor que los ángeles. De hecho, otra cosa que se me pasaba a comentar es que, pues eso, cuando los salvos, si uno mide 1,80 cuando muere y es resucitado y es salvo, pues resucitas midiendo 1,80, pero en la Jerusalén celestial estarás aprendiendo de todo y creciendo hasta volver a retomar el tamaño original que tenía Dan, de 5 o 6 metros. ¿Y se sabe si en la Jerusalén celestial va a haber sexo? ¿Y machos y hembras? ¿O eso no? Pues en principio parece que no, porque dice que los hombres no habrá matrimonio, que no se darán en casamiento, que serán como los ángeles. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco sé exactamente cómo son los ángeles y tal, pero en principio si no se dan en casamiento y se entiende que los ángeles no se reproducen y tal, pues entiendo que probablemente no. No lo podría asegurar al 100%, pero lo más probable es que no. Al menos durante esos 1000 años. Luego no sé si no se nos restituirá la capacidad de reproducción cuando reheredemos la Tierra, pero... Sí, por un lado sería bueno no tener esa necesidad porque así yo... Bueno, no, yo no.
En general, estaríamos más aliviados si no tuviésemos Sí, ese deseo. Y creo que si ese... realmente sí. Si lo piensas, sí, es una especie de carga de responsabilidad porque es como, ¿no? Como lo de Spider-Man, que un gran poder entraña una gran responsabilidad. Pues eso por un lado y por otro lado todo el caos que montamos con ello y lo mal que lo gestionamos, ¿no? Como Sí. humanidad, yo no sé, luego cada uno igual lo habrá que lo gestione muy bien, pero en general como humanidad hay bastante conflicto por ello y manipulación. Claro, y el placer sexual viene correlacionado con la reproducción. Para eso está el placer sexual, para que nos Claro, reproduzcamos. claro. Pero tú imagínate, en principio puede que los salvos ya estén en éxtasis todo el día, ¿sabes? Su estado es de estar tan a gusto y tan bien que no codician ¿sabes? Un orgasmo, una experiencia así, porque ya están estupendamente como están. Ah, bueno, entonces no me quejo. Claro, es eso, de hecho es lo que dice, que Dios los consolará en todo sentido y estarán felices y contentos por los siglos de los siglos. Sí que será el comer perdices. Bueno, pero sin perdices porque en principio se supone que no habrá muerte, con lo cual nadie va a morir, ni ningún animal, ni nada. Claro, Claro, y si no mueren los animales, no nos los tendremos que comer. claro, claro, dice que el cordero pacerá con el león y que la cabra jugará con el leopardo, ¿sabes? Entonces... todos seremos felices, estaremos felices y contentos. Como ven Felices y ustedes, con tenis. como ven ustedes, yo ya me cuento ahí en la Jerusalén celestial y estoy pensando que no Claro. voy a tener que comer animales. Claro, bueno, la idea es eso, mejor lo suyo es proyectarse en eso, porque esa es, por lo menos, la intención de Dios es que todos estemos allí. Y lógicamente yo creo que lo deseable es estar ahí, ¿no? Pues sí, la verdad, porque me agobia un poco esto de las necesidades sexuales. Claro. Uy, Es... pues y un montón de cosas más, yo qué sé, el pagar impuestos, el tener que someter, dormir, por ejemplo. Dice que tampoco duermen, no necesitan dormir. Ni siquiera te vas a cansar en ese sentido o como ahora, ¿no? Pues, yo qué sé, dormirte y tener un accidente. Claro, si cuando los justos y los salvos recuperen su cuerpo original de 4 metros, también tendrán sus cualidades que les distinguen de los ángeles. Que sí, que somos un poco menos que los ángeles, pero los ángeles no pueden procrear. Claro. Sí, no sé si nosotros podremos, pero la cuestión, por ejemplo, tú imagínate la cantidad de cosas que puedes aprender en miles, millones de años, la fuerza, las habilidades que puedes desarrollar, es decir, es infinito el potencial. Si mira lo que hemos hecho en unos pocos miles de años, haciéndolo mal todo, ¿sabes? En millones de años y haciéndolo bien todo, pues es que no nos podemos ni imaginar lo que podemos llegar a ser. Todo esto dentro del contexto de una Tierra plana con límites bien definidos, no dentro de una Tierra esférica en un espacio casi infinito. Sí, bueno, eso es un poco secundario, pero sí, claro, obviamente en el modelo real, sea como sea, en el modelo real que es obviamente plano, pero la diferencia es que sí podremos entrar y salir, porque ya no estaremos, ahora estamos como en cuarentena, porque el pecado está confinado aquí, pero cuando quien viva aquí sea tan santo, tan justo como los que viven en el cielo, podrán ir al cielo e ir a otros mundos. Claro, pero a otros mundos, ¿en qué sentido? ¿A otras tierras planas, llenas de pecado, confinadas? ¿O No, no hay pecado. Este es el único sitio del universo donde hay pecado. Entonces, a otras tierras, si hay otras tierras planas, pues a otras tierras planas. Si hay otros mundos con otras formas a esos mundos. No sé cómo será, porque como, de hecho, lo que la Biblia dice es que no puedes saber lo que hay fuera, que no te hagas tal, ¿sabes? Más allá de lo que te cuenta. Es decir, sí, vale, hay otros mundos, hay otros sitios, pero tampoco sabes exactamente cómo son. En principio, esta tierra es única. No sé si luego habrá más. Después de rematar bien el proyecto del primer ejemplar, va a hacer reproducciones de la Tierra y entonces
ahí sí necesitará la reproducción, no sé. O sea, Claro, me puedo imaginar muchas cosas, unas mejores que otras, pero eso, quien mejor lo sabrá y lo hará será Dios. claro que podría ser que cuando se cierre este capítulo o cuando se ponga fin al apocalipsis, pues haya otras historias en otra parte. Claro, a ver, la vida seguirá eternamente, pero seguirá sin pecado, porque gracias al ejemplo, a lo aprendido aquí, nunca más se repetirá en toda la eternidad. Es decir, todo este lío y este sufrimiento, que la gente dice, ¿cómo Dios lo permite? Pues que es la lección definitiva para toda la eternidad. ¿Sabes? No la lección porque quiera justiciarnos y aleccionarnos, no, sino porque hay que exponer el caso en toda su amplitud y en todas sus consecuencias para que quede claro para los restos. O sea que de esta prueba, de la prueba de la vida, van a quedar los escogidos, los justos y los salvos, para que queden lo mejor de la humanidad. Claro, para que quede lo auténtico, realmente, el proyecto que Dios ideó originalmente en el que no existe la muerte, porque destruye la muerte para siempre, ya nunca más habrá muerte, ¿sabes? La muerte será solo una idea del pasado, del principio. En el principio hubo muerte y ya nunca más habrá muerte. Claro, ni pecado, ni crimen, ni delitos, ni mal alguno. Algo que es que, claro, en este mundo es completamente casi inimaginable, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser un mundo sin una creación así? Pues sí, así como fue en el principio, antes de que Lucifer se revelara, con esa gloria incluso mayor, porque eso fue en el principio, pero esto va a ser el fin, digamos, como el remate, el culmen. La Después Biblia de tanto mal, ya solo puede ir todo a mejor. y la Biblia no dice más acerca de lo que ocurrirá después de la dicha que supone que que la Jerusalén celestial toque tierra y acabe el pecado aquí. No, simplemente eso, que ya todo estará resuelto para siempre, que seremos como originalmente. Vamos, en definitiva, yo creo que es eso, la solución más gloriosa, más justa. Pero imagínate, es como la super épica, ¿no? Llega la épica de, digamos, de las películas, pero llevada al extremo auténtico y verdadero, sin esos puntos retorcidos que tienen las películas y demás, ¿no? La solución más justa y bondadosa imaginable que se le pueda dar a la humanidad, a todo el conflicto universal. Pues hasta aquí el Apocalipsis de San Juan. Y bueno, ya para terminar, ¿qué querría decir, Julio? Pues nada, que espero que a todo el mundo les resulte interesante y motivador y que se animen a investigar este tema y a darse cuenta de que es la realidad en la que vivimos y que así pues puedan ser salvos también. Como desearíamos todos, todos los que estamos en nuestro sano juicio, por así decir. Y pues no sé. Pues muy bien, muchas gracias, Julio. Que sepan los espectadores que Julio está a punto de abrirse su canal de YouTube donde va a subir Sí. sus nuevos vídeos y todos los que ya ha realizado en el pasado, tanto conmigo como con otras personas con las que ha colaborado. ¿Tú crees que para cuando este vídeo esté publicado estará abierto tu canal de YouTube? Pues es posible, me quedan ahí un par de cosillas que ultimar, pero sí, a ver si en esta semana o próximas 2 semanas lo preparo y lo subo, sí. Pues sería fantástico que el año 2024 comenzase con tu canal en activo. Sí, mira, sería un buen punto. Me lo planteo ahí como meta. Fenomenal, Julio. Pues muchas gracias por tus conocimientos y un saludo a los espectadores. Igualmente, gracias a ti por invitarme a compartir y un saludo a todos tus espectadores. Adiós, amigos. Adiós.